Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una cajita tipo maleta para sorpresas infantiles realizado con la plataforma Canva de modo gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a tamaño personalizado y vamos a trabajar en centímetros. Voy a ingresar una medida de 29.7 por un alto de 21 centímetros y crear un diseño. Primero voy a poner las bases de textura y luego las plantillas en PNG que previamente se los estoy dejando en la casilla de descripción para que lo puedan usar. Nos vamos a subidos, subir archivos. Voy a adjuntar en este caso las dos bases que voy a trabajar y los dos moldes que voy a usar, que también se los estoy dejando en la casilla de descripción. Seleccionamos los 4 elementos y vamos a proceder a cargar. De esta manera, una vez que va cargando, nosotros vamos a comenzar por la base de textura. Vamos a ingresar la base simplemente con un clic y lo que vamos a hacer es ampliar esta base de textura por todo el contorno de la hoja, que viene a ser un A4. Posteriormente lo que voy a hacer es ingresar las plantillas. En este caso voy a ingresar esta primera plantilla, que es molde 1. Arrastro hasta la parte superior y bueno, lo que voy a hacer es escalar a la medida que viene a ser un A4 de esta manera. Una vez ya listo este proceso, a continuación voy a ingresar la siguiente textura, que viene a ser esta. En cuanto a esta textura, lo primero que voy a hacer es llevar a la parte superior y voy a acoplar justo por toda la hoja, de ser posible, o caso contrario cubrir hasta más de la mitad. Una vez ya listo ese proceso, lo que voy a hacer es cortar. Simplemente arrastro y ubico justo en estas líneas, que vienen a ser las líneas de doblez. Nuevamente me voy a la parte izquierda, hago lo mismo hasta llegar hasta las líneas de doblez. De igual manera en la parte superior, haciendo que se me forme un rectángulo. Una vez listo ese proceso de rectángulo, le doy clic derecho, me voy a capas, mostrar las capas, es donde voy a comenzar a trabajar las bases de textura. Para ello me centro en esta base que he colocado y lo voy a proceder a duplicar. Una vez que está duplicado esta base de textura, lo que voy a hacer es arrastrar y superponer a la textura inicial de este modo. Y lo que voy a hacer es ampliar. Para ello voy a seleccionar este punto y voy a arrastrar. Y nuevamente en la parte inferior voy a arrastrar para que de esa manera la base de textura me quede uniforme con la nueva que he insertado. Ahora nuevamente procedo a ampliar esta base de textura. Por ello inicialmente les indiqué que la base de textura de preferencia debe cubrir toda esta zona. Una vez ya listo, esta base de textura lo voy a arrastrar debajo de la plantilla. Me va a quedar de este modo ya cubierto. Ahora voy a continuar con este otro elemento, voy a proceder a duplicar. En este caso nuevamente voy a comenzar a arrastrar. Simplemente lo que estoy haciendo es acortar hasta la parte superior, hasta estos puntos de doblez, puesto que esta base de textura lo voy a colocar en la asa. Y lo que estoy haciendo es acortar la base de textura, nuevamente tanto en la parte derecha, en la parte izquierda. Lo que voy a hacer es arrastrar debajo de la plantilla. A continuación, lo que voy a hacer es ingresar algunos elementos de la temática en la parte del medio, tanto imágenes PNG y texto. En este caso, por ser la temática Paw Patrol, voy a utilizar la plataforma FontMeme, que me viene personalizado en la tipografía. En este caso, voy a seleccionar el de Paw Patrol, voy a escribir el nombre y le voy a dar en clic en generar. También les estoy dejando en la casilla de descripción un tutorial sobre páginas donde ustedes pueden encontrar fuentes tipográficas. Clic y me voy a descargar. Una vez descargado ya está en imagen PNG de fondo transparente y lo voy a llevar a la plataforma Canva. Asimismo voy a trabajar con esta página donde puedo encontrar imágenes en PNG en alta resolución. De igual modo, en anteriores ocasiones ya les expliqué varias plataformas donde ustedes pueden descargar imágenes en PNG. Les estoy dejando el tutorial en la casilla de descripción. Subo el texto en PNG que previamente ya he descargado. Y bueno, algunos elementos adicionales que ya he subido. Y lo que voy a hacer simplemente es acoplar las imágenes en PNG en el medio, tanto en la parte derecha y en la parte izquierda. Voy a ubicar estos elementos.
Y bueno, la insignia en la parte central donde va a incluir los datos del cumpleañero. Acoplo en la parte del medio. Y bueno, en esta área voy a ingresar unos datos adicionales del cumpleañero. Me voy a texto, voy a elegir una fuente tipográfica. En este caso voy a trabajar con esta fuente tipográfica que es MotherScript. Simplemente doy clic y voy a proceder a desagrupar. Y voy a trabajar con este. Voy a minimizar y cambiar el texto. Una vez listo lo selecciono, me voy a la parte superior, luego me voy a este recuadro y con el cuentagotas voy a tomar el color que le voy a asignar. Me voy a efectos, voy a seleccionar curvas y voy a minimizar la curvatura. Y bueno, ya he finalizado la personalización de esta cajita en la parte frontal. Ahora nuevamente me voy a la parte superior, clic en duplicar. Ya he duplicado la cajita y lo que voy a hacer es modificar algunos elementos, puesto que esta plantilla será la parte reversa, por ende tal vez lo puedo dejar como está o caso contrario quitar los elementos que no me van a servir. A continuación voy a eliminar la plantilla. Y me va a quedar solamente de este modo, me voy a quedar con la base de textura. Ahora me voy a subidos, nuevamente con el molde número 2, lo que voy a hacer es clic y voy a ampliar por toda la hoja A4. Y bueno, ya me quedó el lado reverso de la cajita. Y bueno, ya está la personalización, tanto la parte frontal y la parte reversa de la cajita maleta. Me voy a proceder a exportarlo. Para ello me voy a archivo, me voy a descargar. Y ya está predeterminado el formato y clic en descargar. Automáticamente se me va descargando ya los elementos. En este caso son 2 imágenes. Y acá puedo apreciar que están ya las 2 imágenes. En el caso primero está la parte frontal, las líneas blancas me indican el doblez y las líneas sólidas, en este caso las líneas negras, me indican el corte. Ahora en el caso del siguiente molde, de igual manera voy a realizar el corte. En cuanto al armado, yo tengo acá los 2 elementos y lo que yo voy a hacer es superponer uno sobre otro y me va a quedar de este modo. Ahora con respecto a esta área, lo que voy a hacer es la solapa que esté en el medio, la voy a pegar debajo de esta otra. Ahora prosigo con el siguiente pegado, que es esta, que va a ir pegado sobre la otra. De este modo, este elemento me va a quedar en el medio. Lo mismo voy a realizar con el lado opuesto. Y bueno, una vez que hayamos finalizado, lo que voy a hacer es doblar este elemento. Previamente ya habré hecho un corte y lo que voy a hacer es tapar en esta área. Y bueno, finalmente me tiene que quedar de esta forma el modelo. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden dejarme sus comentarios, regalarme un like, de seguirme en Instagram y nos vemos en próximos proyectos.